Bienvenidos al curso que se llama La Teología del Pacto. Vamos a seguir hoy en la segunda parte del pacto con Noé. Bueno, antes de empezar, vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, por este día tan lindo. Gracias por tu llamado sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra inspirada por el Espíritu Santo y por la revelación de ti que nosotros vemos aquí en esas páginas. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender y apreciar tu gracia y también esta parte del plan de redención. Ayúdanos a entender mejor el Evangelio por estudiar esta porción de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, ya hemos visto la conexión entre el pacto con Adán y ahora el pacto con Noé. Y no voy a volver a repetir esas conexiones, pero vimos y siempre vemos que la misma sustancia que se contiene en el pacto con Adán también se encuentra en el pacto con Noé. Pero aquí con Noé estamos amplificando lo que Dios le había dicho a Adán. Específicamente, es imposible no mencionar esto. Lo que vemos aquí en el pacto con Noé son dos cosas. Vemos un gran juicio de Dios. Vemos el carácter de Dios. Vemos la santidad de Dios. Vemos la insatisfacción de Dios con la maldad, con el mal del hombre, con el pecado. Y vemos el juicio, vemos la ira. Pero en el mismo contexto de la ira, del juicio, vemos la gracia. Y vamos a ver que por primera vez en la Biblia, en este contexto con Noé, el pacto con Noé, vemos la palabra gracia o favor. También vemos la palabra pacto. Y vamos a ver que Dios sigue desarrollando su pacto, el contenido del pacto, la sustancia de su gran plan de redención a través del pacto con Noé. Me repito, vemos el carácter y vamos a ver algunos ejemplos, porque Dios siempre justifica su juicio, y vamos a ver que así Dios actúa y actúa a través de toda la Biblia. Y lo que vemos en el diluvio no es un cuento solo para contarles a los niños. Está bien contarse a los niños, pero también es un gran juicio, es una expresión de la ira de Dios, pero en ese mismo contexto vemos el favor del pacto. Pero también, hablando de juicio, vamos a estudiar el carácter de Dios, los ejemplos que Moisés presenta o que se presentan a través de la Biblia. Pero para poder justificar este gran juicio, vamos a ver la quiebra total de la multiplicación de la simiente. Un tema sumamente importante, un tema principal en el plan de redención. Dios siempre quiere bendecir a las sucesivas generaciones, pero vamos a ver que en este contexto esa transmisión de la gracia, de favor de Dios, de hombres llamando al nombre de Dios, eso se había quebrado por completo. Y por supuesto, tenemos este texto sumamente famoso en versículo 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre a hacer mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Bueno, es un texto bastante grave, bastante completo, hablando del pecado del hombre. Pero voy a leer esta sección antes de empezar con las guías para que nosotros podamos ver el contexto de estos comentarios. Versículos 1 del capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos
y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y otra vez al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Y como vimos en la clase anterior, esa termina el libro, es decir, la sección, el capítulo de Moisés en Génesis acerca de las generaciones de Adán. Muy problemática esa generación, pero al final vemos esta nota grande de gracia. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Y en versículo 9, Moisés empieza otra sección, otro capítulo, según los eruditos, otro libro acerca de las generaciones de Noé, y empieza describiendo el carácter de Noé. Pero muy importante entender que estamos observando el carácter de Noé después de que él había recibido la gracia, recibido el favor, para que no haya un mal entendimiento que diga que la salvación se basa sobre buen carácter, sobre obras. Muy bien, vamos a empezar con esta sección. En capítulo 6 de Génesis, estoy en página 72 de las guías. El capítulo 6 de Génesis empieza con el resumen de los resultados del pecado. El pacto con Noé repite la condición del hombre caído y da más evidencias de la condición pecaminosa. Muestra la justificación por el diluvio y muestra la asombrosa gracia inmerecida de Dios. Bueno, y en esta sección solo lo que vamos a ver es la justificación del juicio de Dios, porque Él ejecuta esta vasta destrucción por medio del diluvio. Pero en breve, en resumen, lo que vamos a ver es que Dios envía este juicio por dos razones: la maldad del hombre, la pecaminosidad del hombre, pero también por la quiebra de la continuación de la simiente de la mujer, de personas que estaban llamando al nombre del Señor. Bueno, ya hemos leído Génesis 6, 1 a 8, pero hay que recordar que en Génesis 5, 1, esa sección empieza acerca de las generaciones de Adán, en otras palabras, el libro de Adán, y continúa hasta Génesis 6, 7. Pero antes de este libro, el libro que empieza con Génesis 5, versículo 1, acerca de las generaciones de Adán, vemos el comienzo de los resultados de la caída. Por ejemplo, cuando vemos el contenido en capítulo 4, vemos a los hermanos en lucha. Vemos a Caín, quien asesina a Abel. Vemos a Lamec, otro sinvergüenza y asesino. Pero esta maldad culmina en el capítulo 6, en esa parte que acabamos de leer. Número 1, el juicio de Dios siempre se ejecuta en proporción al pecado. La maldad del hombre era tanta que Dios tuvo que juzgarlo. Hubiera sido injusto si Dios no lo hubiera juzgado con el gran diluvio. Dios nunca pasa por alto nuestra rebelión. Cuando Dios juzga en la Biblia, siempre da las razones para hacerlo. Muchos se hacen la pregunta: ¿cómo puede Dios destruir a tanta gente? Bueno, la respuesta se encuentra en Génesis 6, 1 a 6, en la parte que acabamos de leer. Pero ahora lo que vamos a ver en esta sección que se llama paréntesis, vamos a ver a otros ejemplos en la Biblia donde Dios ejecuta su juicio, y vamos a ver las razones que Dios mismo da por tener que hacerlo. El primer ejemplo es, por ejemplo, la matanza de tribus completas en Canaán. Este fue el juicio de Dios aplicado a su depravación. No hemos estudiado todavía el capítulo 15 de Génesis, pero cuando lleguemos allá,
cuando llegamos a esa sección bajo el pacto con Noé, vamos a ver una profecía de Dios. Él mismo dice que ellos fueron juzgados porque habían llegado al colmo de su iniquidad. Se ve la matanza como un juicio moral. Dios les había dado 400 años para que se arrepientan. Y en vez de arrepentirse, habían empeorado. Por eso la conquista de Canaán no es un genocidio iniciado por el hombre. Es un juicio iniciado por Dios en contra de un grupo que se había rebelado contra Dios en una medida bastante alta. Ustedes han visto en esa sección, en Génesis 15, que Dios le había prometido a Canaán como la tierra prometida a Abraham. Pero esa tierra estaba ocupada por las tribus bastante paganas. Y Dios mismo estaba dándoles la oportunidad a que se arrepientan, y en vez de arrepentirse, ellos siguieron empeorando. Entonces vemos la conquista de Canaán por medio de los israelitas, no como un genocidio, sino como el juicio de Dios mismo, mandado por Dios, ejecutado por Dios. Bueno, tomando otro ejemplo muy famoso en la página 73 de las guías, es que no tengo que ni pasar mucho tiempo aquí, pero ustedes están muy familiarizados con la destrucción de la ciudad de Sodoma, y eso fue otra vez justificado porque Dios había visto tanta perversidad y Abraham había intercedido y a través de todo el capítulo 18, pero ni pudo encontrar 10 personas justas, y eso es la justificación por la cual Dios destruyó esa ciudad. Otro ejemplo, que quizás un poco más problemático, es el caso de Judea, y Dios usó a los babilonios para disciplinar a su propio pueblo. Y otro ejemplo es el de Habacuc, quien le pide a Dios por las injusticias y violencia que comete su propio pueblo, los israelitas. Dios le asegura que él incitará a los caldeos para ejecutar justicia por un ataque contra Jerusalén. En otras palabras, usando una nación pagana para disciplinar a su propio pueblo. Y Habacuc protestó cómo Dios podría usar una nación traidora y menos justa que nosotros, pero Dios le asegura que después lidiaría con los caldeos. Habacuc tuvo que aceptar la soberanía de Dios perfecto. Y Dios a veces usa un país pagano para disciplinar a su propio pueblo. Bueno, otro factor, otra justificación, y vamos a meternos un poquito en varias interpretaciones de esta sección entre el versículo 2 a 6 del capítulo 6, pero esta justificación por el diluvio se basa o es basado en la quiebra total de propósito de Dios para la multiplicación de su imagen y simiente. Lo que hemos visto cuando leemos esta sección es que había una gran falta de matrimonios de cónyuges iguales, es decir, de cónyuges entre creyente y creyente. Y lo que había pasado es que los hijos que salieron de esos matrimonios obviamente no estaban sirviendo al Señor, no estaban llamando al nombre del Señor, y lo que vemos acá es una quiebra total de propósito de la multiplicación. Y ya hemos visto en particular en el pacto con Adán que el gran propósito de Dios en la multiplicación es multiplicar a imágenes de Dios sobre toda la tierra para representar a Dios en la tierra, pero en este caso Dios quiere ver a imágenes que están siendo restauradas.
pero cuando un creyente se casa con un no creyente, todo el mundo sabe lo que pasa y en la mayoría de esos casos se desvían los dos de temer a Dios y de adorar a Dios, y los hijos también se pierden. Bueno, vamos a ver. Hay dos interpretaciones de estos versículos, y me refiero a capítulo 6, versículo 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra, y Dios obviamente vio todo eso como una gran maldad. Entonces, ¿qué significan estos versículos? Bueno, son dos interpretaciones que son aceptadas, que están aceptadas entre los evangélicos. La A, los hijos de Dios son ángeles caídos, o es decir, demonios. Demonios que se casaron con las mujeres humanas y produjeron Neftalí, o gigantes, según el versículo 4, y también esa palabra es muy difícil para traducir. Bueno, argumentos a favor de esta interpretación. Bueno, algunos padres de la iglesia, Tertulio, Ciprio, Ambrosio, también tenían esa interpretación. Pero también el lenguaje, eso es la verdad, los hijos de Dios también se usa en algunos contextos en el Antiguo Testamento para referirse a Satanás y a los ángeles caídos, o decir, a los demonios. Y esto es verdad, cuando Dios llamó a los hijos de Dios para congregarse ante Él, Satanás era uno de los que tuvo que presentarse, y el énfasis ahí es en el título Hijo de Dios, que en ese caso se refería a Satanás. También los dos pasajes en el Nuevo Testamento parecen dar alusión a Génesis 6, 1 y 2. Estos son 2 Pedro y también Judas. Según la interpretación, Pedro y Judas están condenando a los falsos maestros que pecan de manera muy similar a los espíritus malos en Génesis 6, según esta interpretación. Argumentos en contra, página 74 en las guías. Estas en verdad son dos argumentos en contra. No hay otra referencia a ángeles en este contexto. No hay otra mención de demonios. En el resto del libro de Génesis, los demonios no entran en la narrativa de desarrollo en Génesis del Pacto de la Gracia. Y dos, el lenguaje tomaron como mujeres es una expresión que consistentemente se usa a través del Antiguo Testamento para el matrimonio y no para la fornicación. Tomar a una mujer quiere decir se casó. Jesús dice en el Nuevo Testamento que los ángeles no se casan, y por eso es un argumento en contra de esta interpretación, que fueron demonios que se casaron con mujeres. En el contexto de Génesis capítulos 1 a 6 no hay mención de ángeles. Sería raro introducir a los ángeles ahora sin ningún tipo de explicación. Y la alusión en el libro de Judas se refiere a la fornicación y no al matrimonio. Y obviamente están hablando aquí en Génesis 6 del matrimonio. Por la frase tomaron como mujeres siempre se usa consistentemente para referirse a casarse en un matrimonio. Muy bien, la B, los hijos de Dios son los descendientes de Set. Es decir, esta es la segunda interpretación, que esta frase, hijos de Dios, en Génesis 6, no se refiere a demonios, sino se refiere a los descendientes de Eva, a los descendientes de Set. Son los que llaman al nombre del Señor. Estos se casaron con las mujeres descendientes de la simiente de la serpiente o línea de Caín. Estos matrimonios produjeron Neftalí o gigantes en reputación y competencias. También Génesis 4:22 describe los logros y habilidades de la línea de los no creyentes. Por eso es prácticamente imposible definir Neftalí con precisión. Algunos dicen que son gigantes que resultaron de los matrimonios
de los demonios con las mujeres. Otros dicen que la traducción podría ser gigantes en reputación u hombres de buena fama o con grandes competencias y logros. Y usan Génesis 4, 19 a 24 para defender esa interpretación. Bueno, argumentos a favor de esta interpretación, que eran hijos de Dios o parte de la línea de los que llaman al nombre del Señor, y esos hombres se habían casado con mujeres no creyentes. En este contexto inmediato de Génesis 4 y 5, el concepto de una línea de Dios o la línea de Set y una línea de Caín ya se ha establecido. Entonces, es un tema que ya se ha establecido en la sección anterior. Este concepto se desarrolla a través del resto del libro de Génesis. La línea de la serpiente va en desarrollo de perversidad y la de Dios va creciendo en la experiencia de la gracia. El segundo punto para apoyar esta interpretación es que el concepto de hijos de Dios, página 75 de la guía, basado en la elección, es un tema importante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David se le llama un hijo de Dios porque Dios lo eligió para ser rey. Y David le llamó padre. Dios es nuestro padre basado en la elección divina. Por lo tanto, cuando la frase hijos de Dios se usa en Génesis 6, se refiere a los hijos de la promesa, la simiente de la mujer, basado en la elección de Dios. Bueno, hay otros textos también donde tiene ese sentido. Argumento 3. A través del Pentateuco, la Torah, hay muchas advertencias en contra de la práctica de que los creyentes se casaran con los no creyentes. En Génesis 26, por ejemplo, Dios explícitamente critica a Esaú por casarse con una cananea. La crítica no es étnica, sino espiritual. Su esposa no era creyente. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando los israelitas regresaron del cautiverio de Babilonia, en los capítulos finales de Esdras y Nehemías, los dos tuvieron que disciplinar a los hombres, pero los disciplinaron severamente. En el caso de Nehemías, él golpearon a los hombres que se habían casado con las mujeres no creyentes, porque el gran temor es que la sucesiva generación, es decir, la simiente, la multiplicación de los seres hechos a la imagen de Dios, se va a perder. Entonces, para Dios es muy trágico cuando un creyente se casa con un no creyente y así pierde el gran plan de redención que Dios tiene para ver a las sucesivas generaciones llamando al nombre del Señor. Nada ha cambiado tampoco, porque en nuestros días esto también es un gran problema. Cuando un creyente que sabe mejor se casa con un no creyente y así pierde lo que se llama el plan de que el pacto de la familia se use evangelísticamente y para ser discípulos, no solo de los hijos, pero de los nietos y bisnietos y también de los que vengan en contacto con esta familia del pacto. Y como concluimos aquí, así diluye la línea de Dios. Argumentos en contra, bueno, son dos. Los hijos, la frase no se usa exclusivamente para referirse a la línea de Dios. Okay. Y la frase hijo de Dios no se usa en el contexto anterior para referirse a la línea de Dios. Bueno, usted ya tiene su propia interpretación y yo la mía. Yo creo que la segunda tiene más sentido, pero en ambos casos se quiebra la línea de Dios, y por eso el gran disgusto de parte de Dios. En resumen, lo que está pasando aquí es que Dios ve el nivel de la depravación del hombre y Él responde a esa depravación. El problema al cual Génesis 6 se dirige
es a una decisión pecaminosa. Tomaron a mujeres a todas las que desearon, en el versículo 2. El problema es de un corazón determinado para hacer su propia voluntad y no la de Dios. El versículo 3 deja muy claro acerca de quiénes son el objeto de la ira de Dios. Dios no expresa su disgusto contra los demonios, sino contra el hombre, en este mismo contexto. Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre. Él está enojado con los hombres, no con los demonios, en otras palabras. El comentarista Matthew Henry, el famoso y muy conocido en inglés, dice: el hombre no debe casarse sin el consentimiento de Dios. Como ya hemos visto, obedecer el plan del pacto de Dios es la clave para que crezca una familia de imágenes renovadas. Casarse fuera del pacto pone en declive el plan de redención. En el versículo 4 se mencionan los Neftalí, la descendencia de la mezcla de las dos simientes. La traducción del hebreo al español es difícil y desconocida. Si son gigantes, físicamente hablando, ellos presentan una amenaza a la familia de Dios. Y si la palabra quiere decir héroes, hombres de renombre, famosos por sus avances culturales, según la versión LBLA, eso nos enseña que la gente sin una relación personal con Dios es capaz de logros impresionantes. Y eso es parte de la perspectiva teológica que se llama sentido común. Porque una persona que no es creyente también puede ser muy dotada con talentos impresionantes y tener logros impresionantes en su profesión o en la construcción, en las bellas artes, en la música, etcétera, etcétera. Y no tienen que ser creyentes para poder destacarse en esas áreas. Muy bien, la respuesta de Dios. En el mismo contexto donde Dios anuncia su intento de juzgar la maldad del hombre, encontramos una nota de misericordia en esta frase: por eso vivirá solo 120 años. Algunos dicen que eso es el número de años que el hombre va a vivir después del diluvio, pero otros comentaristas dicen que ese periodo de misericordia, Dios ya ha determinado juzgar al hombre, pero le va a dar un indulto. No lo va a castigar inmediatamente, en otras palabras. Algunos comentaristas dicen que los 120 años son la demora de tiempo entre el anuncio de juzgar a la raza humana y el comienzo del juicio, el comienzo del diluvio. Esta demora le da una oportunidad a la gente a que se arrepienta. Dios soporta largamente las ofensas del hombre pacientemente. Él es muy lento para la ira antes de ejercer su juicio. Ese tema también se repite. Me vienen las profecías de Jeremías. Jeremías estaba advirtiendo vez tras vez al pueblo a que se arrepienta, y Dios siempre extendía el día de juicio para darles más tiempo para arrepentirse, pero a fin de cuentas no se arrepintieron y vinieron los babilonios para disciplinar al pueblo de Dios. Dios muestra este patrón de paciencia a través de toda la Biblia. Y por supuesto, la segunda razón por la cual Dios juzga tan severamente por el diluvio es por la depravación total del hombre. En Génesis 6:5 vemos esta descripción tan problemática del hombre en su condición pecaminosa. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y aquí vemos una comparación o contraste entre Génesis 1 y Génesis 6. En Génesis 1, después de crear, Dios vio y lo que vio era bueno. Pero ahora, por esta
este desarrollo de la maldad del hombre, Dios vio y lo que vio era malo. No se podría describir la condición del hombre con más severidad, hablando del versículo 5. La maldad del hombre, según Dios, es extremadamente intensa. Pero hay que recordar que la depravación del hombre quiere decir que él es malo en todas las facetas de su ser. No es tan malo como pudiera ser, pero el pecado ha afectado, ha contaminado al hombre en todas las áreas de su persona. Mente, cuerpo, espíritu, sexualidad, etcétera, etcétera. El lenguaje del versículo 5 expresa que el hombre es malo externa e internamente. E internamente la maldad del hombre es completa y continua. También no vamos a profundizarnos en esto, pero la misma descripción es hecha del hombre también después del diluvio. Versículo 21 en capítulo 8, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Bueno, aquí tomamos una ilustración de un gran pastor yo creo en los 80 o los 90. Este hombre, Gordon MacDonald, era muy conocido por sus libros, por su ministerio pastoral, por el crecimiento y madurez de su iglesia, pero lamentablemente, y también había escrito libros sobre la disciplina de la vida interior. Y lamentablemente él cometió adulterio con su secretaria y por supuesto fue disciplinada por su iglesia. Y muchas décadas después se encontró hablando con algunos alumnos en un seminario. Y un alumno le preguntó al pastor Gordon MacDonald, ¿cómo podría un hombre como usted, un hombre tan madurez, con mucho éxito en el ministerio, hombre de Dios, cómo podría un hombre como usted, con la madurez y sabiduría que usted posee, hacer lo que usted hizo? Y el pastor Gordon MacDonald le respondió al alumno, tú eres un calvinista, ¿verdad? Entonces, sabes que existe suficiente maldad en tu corazón para destruir el mundo 3 veces. El alumno, avergonzado, dijo que sí. Bueno, la respuesta de Gordon fue, pues yo no pensaba eso de mí mismo. Bueno, en esos días. Dios ve en nuestro corazón y no hay escape. Versículo 6 dice, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Bueno, esto es lo que los teólogos llaman un antropomorfismo, es decir, se le atribuye a Dios características de un ser humano. El problema aquí es que muchos teólogos dicen que, bueno, Dios es inmutable, no cambia, no se arrepiente, pero aquí estamos hablando de la gran tristeza de Dios. Y es que no sugiere que Dios haya cambiado de pensar, ni que haya sido sorprendido, ni que el plan de Dios haya sido fallado, sino que enfatiza la fuerza del disgusto de Dios por los pecados del hombre. Otros pasajes dicen enfáticamente que Dios no cambia y sus decretos tampoco cambian. Pero el lenguaje poderosamente describe el disgusto de Dios por la rebelión y la depravación del hombre. Y que aquí vemos el juicio, Génesis 6, versículo 7. Entonces, voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Ahora, Dios incluye en su juicio a todos los animales de la tierra. Y no se debe minimizar ni suavizar la fuerza de este versículo. Es una expresión de la naturaleza de Dios y de lo que merece el pecado. Y si una persona protesta esto, es obvio, cuando Dios estaba hablando con Adán y Eva en el jardín después de que habían pecado, Él les hizo entender que su pecado también afecta a todo.
afecta no solo su relación personal, afecta su relación con Dios, pero también afecta su relación con la naturaleza. Y por el pecado del que estaba encima, como la cabeza, como el vicerregente de Dios, con la responsabilidad de gobernar, dominar y cultivar la creación, cuando el mayordomo peca, todo lo que está bajo su gobierno también sufre. Y esto es normal en cualquier familia. Si la cabeza, si el hombre, si el representante peca o sufre una falla moral, toda la familia sufre. En este caso, toda la creación sufre. Y Dios dijo que la tierra quedó maldita. Y también en Romanos 8, Pablo habla de la frustración de la creación por el pecado del hombre. Dice que está decayendo y frustrada y gimiendo, esperando que la creación misma, dice el apóstol Pablo, está esperando la adopción de los hijos de Dios. En otras palabras, cuando Dios resucita a sus propios hijos, y Él transforma sus cuerpos mortales en cuerpos gloriosos y transformados, toda la creación también será restaurada y habrá, según Apocalipsis 21, nuevo cielo que va a bajar y también nueva tierra. Y entonces, en verdad es una nota de gracia. La creación sufre por el pecado, pero también la creación será incluida en la gran consumación cuando venga Jesucristo para restaurar y perfeccionar todas las cosas. Pero volviendo al juicio, voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Ahora Dios incluye en su juicio a todos los animales de la tierra. No se debe minimizar ni suavizar la fuerza de este versículo. Es una expresión de la naturaleza de Dios y de lo que merece el pecado. El juicio universal de Dios debe causarnos a reverenciarlo. Desafortunadamente, la tierra y los animales sufren las consecuencias del pecado de su mayordomo, el hombre hecho a la imagen de Dios. Fíjese en la progresión de los actos de Dios. ¿Vio? Dios no actúa sin darse cuenta por completo de la situación. Le dolió de corazón. Sintió mucha tristeza. Dios se arrepintió. Dios siempre actúa consistentemente con su carácter. Voy a borrar y luego ejecutó juicio. Con esas palabras terminamos la primera sección de esta clase, donde se describe el juicio de Dios y las razones por las cuales Dios tuvo que juzgar al mundo y tan severamente como lo hizo. La maldad del hombre, pero también la pérdida de la simiente. Y hay que recordar que eso es muy problemático, puede ser muy problemático aún hoy en día. Pero otro factor, y siempre tenemos que darnos cuenta de que siempre cuando Dios juzga, en el medio del juicio, brota la gracia y brota el favor de Dios y la salvación de Dios. Y por eso, aún en el medio de este gran juicio que representa la ira y el juicio final de Dios, porque al final de las cosas, Jesucristo va a volver y Él va a juzgar al mundo mucho más severamente de lo que lo hizo en Génesis 6, 7 y 8. Pero aquí vemos la asombrosa gracia de Dios en medio de la extrema maldad. Y yo tengo que ir hasta la cruz, porque todo esto nos está señalando, profetizando, todo lo que vemos aquí es tipo de lo que va a haber en Cristo. Y cuando vemos a Cristo colgándose de la cruz, vemos el juicio más severo de Dios. Porque lo que Dios había hecho en Jesucristo, Él puso el pecado de todos de su pueblo
sobre Jesucristo mismo y aplastó a Jesucristo. Pero en el medio de ese juicio, ese gran juicio, esa gran expresión, manifestación de la ira de Dios contra la maldad, lo que se ve es la pura gracia. Porque cuando Cristo sufre así, recibiendo la ira de Dios, Él nos está representando para que nosotros nunca jamás tuviéramos que sufrir ese tipo de juicio de Dios por ser unidos a Él. En lo que Él sufrió, esa muerte llega a ser mi muerte. Y esa condenación de Dios representa y es literalmente la condenación de Dios sobre mis pecados. Entonces, por eso, el dicho del apóstol Pablo, ya no queda ninguna condenación para los que se encuentran unidos a Cristo Jesús. Hay que pensar así cuando vemos estas historias del Antiguo Testamento, porque ilustran, profetizan, son tipos son sombras, pero todo está proyectando hacia la cruz y la resurrección de Jesucristo de la cruz. Y la gracia en verdad es increíble, es asombrosa en medio de la extrema maldad. Porque vemos aquí, versículo 8, al final de ¿qué? De las generaciones de Adán. Entonces, como punto positivo, al final de tanta maldad, tanta muerte, Noé contaba con el favor, la gracia de Dios. Noé halló el favor de Dios, encontró gracia inmerecida. En medio de un mar de maldad, Noé halló gracia. Y ahí dije que es la última frase en el libro de Adán. Dios siempre sigue amando, sigue eligiendo, favoreciendo por pura gracia. ¿Qué significa cuando dice esta última frase en el libro de Adán? Oh, muy bien, muy buena pregunta. Gracias. Entonces, vamos a volver a ver exactamente cómo Moisés estructura su libro de Génesis, o el libro de Génesis. Lo que observan los eruditos, los teólogos, es que Moisés, gramaticalmente hablando, usa una técnica que se llama inclusión. Y lo que Moisés hace es que él mismo, en su mente, en su forma de escribir, divide Génesis entre varios libros. Okay, por eso los eruditos dicen, con una frase que indica la técnica que se llama inclusión, Moisés empieza una sección, un capítulo o un libro. Vamos a volver a capítulo 5, versículo 1, que dice, ¿qué dice? Este es el libro de los descendientes de Adán. Oh, ¿dice libro? Sí, el libro. Wow, el libro. Entonces, lo que vemos aquí es que la misma frase empieza esta sección donde Moisés da un resumen de las consecuencias de la caída y hablando de estas consecuencias en un libro que se llama la genealogía o la descendencia, los descendientes de Adán o la genealogía de Adán. Y fíjense, y luego él describe toda esta maldad. Y recuerdan que nosotros habíamos notado que Moisés repite vez tras vez la palabra murió. En versículo 5 murió, en versículo 8 murió, en versículo 11 murió, 14 murió, 17 murió, 20 murió. Entonces es una sección que describe las consecuencias de la caída de Adán y ese libro se llama La genealogía de Adán y es un libro de pura muerte. Y al final, vamos a ver en capítulo 6, el versículo 9, ¿qué dice? 6:9. 6:9, dice,
estos son los descendientes de Noé. Otra vez, la misma técnica. Lo que se observa con claridad es que Moisés está empezando otro libro. Y ahora entendemos que ya terminó el libro de las genealogías, de las consecuencias del pecado de Adán con pura muerte, 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 muerte. Y ahora él está empezando otro libro. Ahora va a escribir acerca de la genealogía de Noé. Pero la importancia teológica es esta. Fíjense en lo que dice Moisés en versículo 8 de capítulo 6. Léelo, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¡Qué cosa! En el medio de tanta consecuencia, de tanta maldad, de tanta muerte, Dios elige a Noé. Noé halló gracia. Dios favoreció a un solo hombre entre tanta maldad de los seres humanos. Y después de cerrar este libro, empieza otro libro y ahora va a estar hablando de las genealogías de Noé. Y dice así, en versículo 9, Noé era... Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres. El problema, muy bien, el problema ocurre cuando uno no entiende esta técnica gramatical, porque hay personas, teólogos, eruditos, que dicen que la razón por la cual Dios eligió a Noé fue por su bondad, su honradez, por sus buenas obras, su buen carácter. ¡Imposible! ¿Por qué? Porque esta descripción de Noé se encuentra en otro libro. Dios ya había elegido a Noé en el libro anterior. Noé contaba en favor de Dios. Noé fue elegido de Dios entre tanta maldad en el libro anterior acerca de la genealogía de Adán. Y ahora en el siguiente libro, Moisés habla del carácter de Noé, pero después de que Noé fue elegido. Es importantísimo porque este patrón se encuentra a través de toda la Biblia. Examinamos Efesios 2, 8, 9 y 10 en la clase anterior, ¿verdad? Por la gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se jacte. Es decir, nosotros recibimos la gracia y como parte de este paquete de gracia recibimos también la fe y creemos en Cristo por la fe y la fe nos salva. Y luego, versículo 10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para que anduviésemos en ellos. Es decir, gracia, elección, don de fe, creemos en Cristo, hechura nueva. Dios nos está creando en Cristo para que hagamos buenas obras. Entonces, el mismo patrón se encuentra aquí entre estos dos libros. Bueno, nos quedan dos posibilidades, dos posibles respuestas a la maldad del hombre: juicio y gracia. En versículo 7, Dios dice: voy a borrar juicio. En versículo 8, Dios dice: contaba con el favor de Dios. Pura gracia. Noé también merece lo que los demás recibieron, pero él recibió favor, gracia. La gracia de Dios para un solo hombre llega a ser la salvación para toda la humanidad. Este texto nos enseña que la gracia de Dios es la única esperanza. Los capítulos 6 y 7 nos enseñan que vivimos en un universo moral. Y Dios sí juzga el pecado, pero también encontramos en este pasaje una imagen de la gracia. Número 2, la generación de Noé, versículos 9 y 10. Esta es la historia o las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
Aquí vemos la descripción del carácter de Noé en contraste del carácter de sus contemporáneos. Un hombre fiel, justo y honrado, corazón consagrado a Dios, caminaba con Dios, igual a Enoc. Tenía muy buena reputación entre los hombres, hombre íntegro, lo que era externamente lo era internamente, no era hipócrita. También era padre de hijos, hombre de familia, con la idea del pacto. El juicio de Dios por la maldad de la tierra se describe en Génesis 6, 11 a 13. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Vemos aquí que el juicio es completo, es universal. Dios ve la verdad y hace el correcto juicio moral. Y Noé se presenta en contraste a esta situación tan oscura. El punto es que Dios tiene la voz final. Castiga a los que merecen el juicio. Vemos también la provisión declarada por gracia, la provisión del arca. Le manda a Noé: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Aquí vemos también el primer uso de la palabra pacto. Hemos visto también el primer uso de la palabra gracia en Génesis 6, 18. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. En el versículo 8 de Génesis 6 vimos el primer uso del término gracia, favor. En el versículo 18 vemos el primer uso del término pacto. Y es importante notar que Dios no inició su pacto aquí, lo continúa. Aquí Dios continúa su pacto de la gracia, ahora con Noé. Y este pacto también incluye su familia. En otras palabras, Dios inició su pacto con ¿quién? Con Adán. Y ese pacto también incluía a su simiente, a las generaciones que seguían de él. Aquí Dios continúa el pacto. Dios no dice en este texto: voy a iniciar mi pacto. Dice en hebreo: voy a hacer firme mi pacto, establecer mi pacto. Ya lo había iniciado con Adán. Dios está continuando su designio de gracia que lo había inaugurado con Adán en Génesis 3:15. De hecho, Noé llega a ser el nuevo Adán. Dios va a empezar de nuevo con Noé. De Noé una nueva raza descenderá. Él es el nuevo Adán y también se encuentra después del diluvio en una nueva creación. Aquí vemos mucha sombra, mucho tipo, mucha profecía, mucha señal de lo que Cristo va a cumplir. Nuevo Adán es Cristo. Y Cristo, cuando venga la segunda vez, vendrá para recrear el universo, para establecer una nueva creación. Y la respuesta de Noé: obediencia. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. La respuesta del nuevo Adán es la de obedecer a Dios, en contraste al anterior. Pero su obediencia es solo un presagio débil, es una profecía del último Adán, el único quien hizo todo lo que Dios mandó. Bueno, vamos a darles gracias a Dios por este segundo paso, estableciendo su pacto con su pueblo. Gracias, Padre, por lo que hemos aprendido de Noé. Gracias por todo lo que tú le prometiste. Gracias por la promesa de perseverar la creación. Gracias porque vivimos aquí también con esta confianza de que tú vas a continuar con esta creación día y noche, sembrar y cosechar las estaciones con los animales,
plan para que tú puedas seguir desarrollando, estableciendo tu pacto y tu plan de redención. Gracias, Padre, que vivimos ahora como los recipientes de todo lo que tú prometiste a Adán y todo lo que fue cumplido en Cristo Jesús. Gracias por este gran mensaje, este gran evangelio, este gran plan de redención. Y gracias por tu gracia, por tu favor y por permitirnos ser los recipientes por fe. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén.